Me llamo Elisan y tengo 28 años. Pensé que tenía todo perfectamente organizado, trabajando como especialista en marketing en redes sociales. Mientras alquilaba a un precio razonable un bonito apartamento a mis padres, había estado ahorrando para mi propio lugar, construyendo mi futuro ladrillo a ladrillo. Pero una mañana, a las 7 en punto, mi hermana desempleada Stephanie apareció con sus maletas en mi puerta. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi madre llamó para informarme que mi hermana se mudaría conmigo y que ellos duplicarían mi alquiler. Mi vida, cuidadosamente construida, se estaba derrumbando frente a mis ojos. Si estás viendo este video, deja un comentario diciéndome de dónde eres y pulsa el botón de me gusta y suscribirte si alguna vez has tenido familiares que se aprovecharon de tu amabilidad. Ahora déjame contarte cómo se desarrolló esta pesadilla. Antes de que todo se viniera abajo, tenía una vida de la que me sentía genuinamente orgullosa. Como especialista en marketing digital en Digital Pulse, una agencia en crecimiento en el centro de la ciudad, había encontrado un espacio cómodo para mí. Nuestra oficina era un lugar moderno y elegante, con paredes de vidrio, estaciones de trabajo colaborativas y una sala de descanso equipada con todo, desde espresso hasta kombucha. Mi escritorio daba a una pared de ventanas con vistas a la ciudad, dándome inspiración y una sensación de logro cada mañana. Mi salario era lo suficientemente decente como para cubrir mis gastos y aún apartar un 20% cada mes para mi fondo de vivienda. Llevaba 4 años en la empresa y recientemente me habían puesto a cargo de nuestro cliente más grande, una cadena nacional de fitness que buscaba renovar toda su presencia en línea. Mi jefe había insinuado que una promoción estaba en el horizonte si la campaña salía bien, lo que aumentaría mi salario al menos un 15%. El apartamento que alquilaba a mis padres era mi santuario. Era un lugar de una habitación en un vecindario tranquilo, lo bastante cerca del centro para que mi trayecto fuese manejable, pero lo suficientemente lejos como para escapar del bullicio cuando lo necesitaba. Cuando mis padres compraron el edificio, como inversión hace 5 años, me ofrecieron una de las unidades por debajo del precio de mercado, lo que en su momento parecía una bendición. Con los años, había puesto todo mi corazón en convertir ese espacio en algo propio. La sala contaba con un sofá seccional de felpa que terminé de pagar en 6 meses. Una mesa de centro que encontré en una venta de herencia y que restauré yo misma. Y estanterías repletas con mi colección de libros de psicología y marketing, junto a discos de vinilo que había reunido desde la universidad. Mi cocina quizás era pequeña, pero la había equipado con electrodomésticos de calidad que hacían de cocinar un placer más que una tarea. La licuadora Vitamix fue un derroche tras mi primer bono, y la máquina de espresso fue un regalo de cumpleaños para mí misma el año pasado. Mi dormitorio era mi verdadero refugio, con un colchón de espuma viscoelástica que valía cada centavo, sábanas con un nivel de suavidad que envidiaban los hoteles y un rincón de lectura junto a la ventana donde pasaba las mañanas lluviosas, de domingo con café y un buen libro. Cada objeto en mi apartamento tenía una historia, representando años de selección cuidadosa y planificación financiera. Mis metas financieras a largo plazo estaban claras y encaminadas. Con mi tasa de ahorro constante y la promoción proyectada, estimaba que tendría suficiente para el pago inicial de mi propia casa en 3 años. Incluso había empezado a mirar listados inmobiliarios, no comprando seriamente aún, pero familiarizándome con el mercado y los vecindarios en los que quizás quisiera enfocarme. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada, especialmente con mi hermana Stephanie, 3 años menor que yo, siempre había sido la favorita, la que nunca hacía nada mal a ojos de nuestros padres. Mientras yo trabajaba medio tiempo durante la universidad y me graduaba con una deuda mínima, Stephanie asistía a una universidad privada costosa, cambió de carrera 3 veces y tuvo toda su matrícula cubierta por nuestros padres. Ese patrón continuó en la adultez cuando Stephanie necesitó un coche. Nuestros padres se lo compraron. Cuando yo necesité un coche, tuve que pedir un préstamo. Cuando Stephanie perdió su trabajo, volvió a casa sin pagar renta. Cuando yo luché tras un despido temprano en mi carrera, lo único que recibí fue la oferta de un préstamo con intereses. No me malinterpretes, yo amaba a mi familia, pero hacía mucho que había aceptado que existían diferentes reglas y expectativas. Había hecho las paces con ello construyendo mi propia vida independiente, una en la que no necesitaba apoyarme en su ayuda ni en su aprobación. El acuerdo del apartamento me había parecido una rara victoria para mí, una oportunidad de beneficiarme de los lazos familiares y aún así mantener mi independencia. Ya había señales de advertencia de que mi equilibrio cuidadosamente construido estaba a punto de romperse. 2 semanas antes, Stephanie me había enviado un mensaje inesperado preguntando cómo estaba. Eso era inusual.
ya que normalmente solo hablábamos durante las reuniones familiares. Luego mi madre llamó para mencionar que Stephanie y su novia habían terminado y que, además, había dejado su trabajo en la boutique donde llevaba 8 meses como dependienta. Recuerdo haber sentido una punzada de incomodidad cuando mamá dijo, tu hermana está pasando por un momento tan difícil. La familia tiene que estar unida en las dificultades. En ese momento, asentí con simpatía por teléfono, sin darme cuenta de que esas palabras eran una advertencia de lo que estaba por venir. La noche antes de que todo cambiara. Recuerdo estar acostada en la cama, navegando en Pinterest, guardando ideas para un proyecto de revestimiento de cocina que planeaba para el verano. No tenía idea de que, en menos de 24 horas, mis planes y mi paz se verían destrozados por unos golpes en la puerta. Los golpes comenzaron exactamente a las 7 de la mañana de un martes. Lo recuerdo. Porque había puesto mi alarma para las 7:30, y ese golpeteo insistente me sacó del sueño 30 minutos antes. Desorientada y medio dormida, tropecé hasta la puerta en pijama, con el cabello revuelto en todas direcciones. Esperando quizá una entrega de paquete que necesitara firma, o una emergencia de mantenimiento. Cuando abrí la puerta, encontré a Stephanie de pie, con 2 maletas enormes, una bolsa de viaje y su bolso de diseñador. Su cabello, que normalmente llevaba perfectamente arreglado, estaba recogido en una coleta desordenada y sus ojos estaban hinchados, ya fuera de tanto llorar o por falta de sueño. Hola, hermanita, dijo con una alegría forzada que no llegaba a sus ojos. Sorpresa, me quedaré contigo un tiempo. Me quedé congelada en la entrada, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba pasando. Stephanie, ¿de qué hablas? ¿Qué haces aquí tan temprano? Ella pasó empujándome, arrastrando su equipaje hacia mi sala de estar. Mark y yo terminamos. En realidad, me engañó con su compañera de trabajo. ¿Puedes creerlo? Después de 2 años juntos. Y luego mi jefe en la boutique se puso completamente irrazonable con eso de que yo necesitaba unos días libres para asimilarlo todo, así que tuve que renunciar. No puedo lidiar con un ambiente laboral tóxico encima de un corazón roto. Cerré la puerta despacio, intentando ordenar mis pensamientos. Lo siento mucho por lo de Mark y por tu trabajo. Es realmente duro. Pero Steph, este es un apartamento, de una sola habitación. No hay espacio para ti aquí. ¿Por qué no fuiste a casa de mamá y papá? Stephanie se dejó caer dramáticamente en mi sofá. Su casa está en plena renovación. ¿Recuerdas? El cuarto de invitados está completamente destrozado. Además, papá ronca tan fuerte ahora. Y mamá está con esa obsesión saludable en la que solo tiene col rizada y quinoa en la casa. Me volvería loca allí, miró mi apartamento con aprecio. Este lugar es perfecto. Siempre has tenido un gusto increíble, Eli. Me estremecí ante el apodo de la infancia que había dejado atrás hacía años. Stephanie. Yo trabajo desde casa 2 días a la semana. Necesito mi espacio. Esto de verdad no funcionaría. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi el nombre de mi madre. Una sensación de hundimiento me invadió el estómago mientras contestaba. Elisan, tu hermana está allí, ¿verdad? Mamá no esperó mi confirmación antes de seguir. Quiero que la haga sentir bienvenida. Está pasando por un momento muy difícil y necesita apoyo familiar ahora mismo. Mamá. Entiendo que lo esté pasando mal, pero mi apartamento es demasiado pequeño para 2 personas. Quizás podríamos ayudarla a encontrar un lugar propio, o podría quedarse con Jessica, sugerí, refiriéndome a la amiga de toda la vida de Stephanie, que tenía un apartamento de 2 habitaciones. Jessica no es familia, respondió mi madre con dureza. La familia se cuida entre sí, Elisan. Tu hermana te necesita ahora mismo. Este no es momento de ser egoísta. Respiré hondo, moviéndome hacia mi cocina para que Stephanie no me oyera. No se trata de ser egoísta, mamá. Es que, literalmente, no hay espacio aquí. No tengo una habitación extra, puede dormir en el sofá. Es temporal hasta que se recupere. El tono en la voz de mi madre dejó claro que no era una sugerencia, sino una expectativa. ¿Y cuánto tiempo significa temporal? Pregunté, mirando cómo Stephanie empezaba a sacar sus artículos de tocador y a colocarlos en mi mesa de centro del tiempo que lo necesite, respondió mamá vagamente. Ahora deja de ser difícil. Te crié mejor que esto. ¿Necesito involucrar a tu padre? La amenaza estaba implícita. Mi padre sería aún más estricto que mi madre, y cualquier protesta de mi parte sería etiquetada como ingrata y egoísta. Ya había pasado por esa rutina demasiadas veces como para no saber el guión. Está bien, te di derrotada, con un peso evidente en la voz. Puede quedarse por ahora. Pero tenemos que buscar una solución más permanente pronto. Esa es mi buena niña, dijo mamá, volviendo a sonar cálida al instante. Llámame si necesitas algo. Las quiero a las 2.
Al colgar, me quedé en la cocina observando cómo Stephanie seguía adueñándose del lugar, acomodando mis cojines y colocando sus fotos enmarcadas junto a las mías en la estantería. Una ola de invasión me recorrió, pero la tragué en silencio. El sofá se convierte en cama, dije, forzando un tono neutral. Tendremos que guardarlo durante el día para que yo pueda trabajar. Tengo reuniones desde casa los martes y jueves. Stephanie apenas levantó la vista. En realidad estaba pensando en quedarme con el dormitorio. La sala recibe tanta luz en la mañana y tú sabes que no soy una persona madrugadora. Además, tengo toda esta ropa que necesita ser colgada. La miré incrédula, la indignación, subiendo en mí. Stephanie, este es mi apartamento. No voy a cederte mi habitación. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión que había usado con éxito en nuestros padres durante años. Una mezcla perfecta de dolor y indignación. Vaya, Eli, acabo de perder a mi novia y a mi trabajo. Estoy en mi punto más bajo y ni siquiera puedes hacer un pequeño sacrificio para ayudarme. De todos modos, la sala es más grande, me mantuve firme. Puedes quedarte con el sofá. Eso ya es un compromiso, el enfrentamiento pudo haber seguido. Pero mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Sé amable con tu hermana. Recuerda, todas las veces que estuvo ahí para ti. No lograba recordar esas supuestas ocasiones, pero sabía que esa batalla no valía la pena. No hoy. Al menos, está bien, dije entre dientes. Puedes usar la sala, pero tenemos que establecer algunas reglas. El rostro de Stephanie se iluminó al instante. Eres la mejor hermana del mundo. Esto va a ser tan divertido, como cuando éramos niñas y compartíamos habitación. No tuve el corazón para recordarle que aquellos días habían estado lejos de ser idílicos. Con ella tomando mis cosas sin pedir permiso y quejándose a nuestros padres cada vez que intentaba poner límites. Mientras seguía desempacando alegremente, envié un mensaje a mi amiga Laura. SOS, Stephanie acaba de mudarse. Sin aviso. Sin opción. Manda vino y paciencia. La respuesta de Laura fue inmediata o no. Pesadilla con recuerdos de los días de compañera de cuarto en la universidad. Voy esta noche con suministros de emergencia. Resiste, mirando a mi hermana, cantar para sí misma, mientras se adueñaba de más y más espacio. Me pregunté cuánto tiempo realmente podría resistir antes de que algo tuviera que romperse. La primera semana de convivencia con Stephanie fue tan desafiante como había temido. Mientras yo mantenía mi rutina, levantándome a las 7 de la mañana para empezar a trabajar a las 8:30. Stephanie normalmente dormía hasta el mediodía. Esto no habría sido un problema de no ser porque su presencia había transformado mi antigua y tranquila sala en un dormitorio, una boutique de moda y un estudio de maquillaje. El miércoles por la mañana tenía una videollamada importante con clientes. Tuve que colocar la cámara de mi portátil con cuidado para evitar mostrar las mantas tiradas sobre mi sofá, los productos de maquillaje desparramados en mi mesa de centro y la ropa colgada de distintos pomos de puerta y respaldos de sillas. Cuando mi jefe comentó sobre mi fondo inusual, balbuceé algo sobre redecoración y me prometí a mí misma que abordaría la situación con Stephanie esa misma noche. Pero tratar cualquier cosa con mi hermana resultaba casi imposible. Cuando le sugerí que buscara un nuevo trabajo, suspiró dramáticamente y dijo que estaba tomándose un tiempo para sanar. Cuando le pedí que limpiara después de sí misma, prometió que lo haría. Pero de alguna manera nunca lo hacía. Cuando mencioné el aumento en mi factura del supermercado, me recordó que estaba atravesando un trauma y necesitaba comida de consuelo. Al final de la primera semana, noté que mi refrigerador cuidadosamente abastecido había sido saqueado. Los recipientes de comida que había preparado para mis almuerzos de trabajo estaban misteriosamente vacíos. Los granos de café especial, caros y que me regalaba a mí misma una vez al mes, estaban casi agotados. Incluso mi escondite secreto de chocolate amargo había sido descubierto y consumido. Stephanie, dije una noche, encontrándola envuelta en mi manta favorita, viendo programas de telerrealidad a todo volumen. Necesitamos hablar sobre algunas reglas de la casa. Ella levantó la vista, claramente molesta por tener que interrumpir su programa. ¿Puede esperar al corte comercial? No. No puede. He estado intentando hablar contigo toda la semana. Me senté frente a ella y saqué un cuaderno donde había escrito algunas pautas básicas. Primero, necesitamos establecer horarios de silencio para cuando estoy trabajando o durmiendo. Segundo, tenemos que hablar sobre los gastos compartidos, como la comida y los servicios que han aumentado desde que llegaste. Y tercero, debemos hablar de espacio personal y pertenencias. Stephanie puso los ojos en blanco. ¿En serio me estás dando un contrato de compañera de piso? Soy tu hermana, no una desconocida de Craigslist. Precisamente por eso necesitamos límites claros, expliqué, tratando de mantenerla voz serena.
Porque somos hermanas, las cosas pueden complicarse si no nos comunicamos claramente. Ella se rió, sí, se rió y volvió a su programa. Siempre ha sido tan tensa. Eli, relájate. Esto no es para siempre. ¿Y cuánto tiempo es entonces? Insistí. Has empezado a buscar trabajo o apartamento. Suspiró con fuerza. ¿Puedes dejar de presionarme? Te dije que me estoy tomando un tiempo para procesar mi ruptura. Además, mamá y papá dijeron que podía quedarme aquí todo el tiempo que necesitara. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mí. Espera. ¿Qué te dijeron exactamente mamá y papá sobre quedarte aquí? Stephanie se encogió de hombros. Solo que tenías mucho espacio y que te vendría bien la compañía y que como ellos son dueños del edificio. Básicamente es como quedarme con la familia de todos modos. La sangre me empezó a hervir. Sin decir más, salí a mi pequeño balcón y llamé a mis padres. Mi padre contestó al cuarto timbrazo, papá. Tú y mamá le dijeron a Stephanie que podía mudarse conmigo indefinidamente, sin siquiera preguntarme. Primero, hubo una pausa antes de que respondiera. Elisan, tu hermana está pasando por un momento difícil. El apartamento es lo suficientemente grande para las dos temporalmente. Pensamos que querrías ayudar a la familia. Pero no, es temporal, ¿verdad? Ella no tiene planes de buscar trabajo ni un lugar propio. Y no está aportando nada a la casa. El tono de mi padre se endureció. Tu madre y yo te damos un descuento significativo en el alquiler de ese apartamento. Mucha gente estaría agradecida por un arreglo así. El mensaje implícito era claro. El apartamento no era realmente mío. Era un activo familiar que podía ser reasignado como mis padres quisieran. Sin importar el hecho de que yo había estado pagando alquiler y construyendo mi vida allí durante años, estoy agradecida, dije con cuidado, pero también necesito poder vivir mi vida. Stephanie no está respetando mi espacio ni mis cosas. Tú siempre has sido la responsable, Elisan, dijo mi padre, suavizando un poco la voz en lo que reconocí como su tono manipulador. Stephanie necesita esa estabilidad ahora. Dale un tiempo para recuperarse. Sé la hermana mayor, para cuando termine la llamada, mi frustración se había convertido en resignación. Esta era la misma dinámica que había marcado toda nuestra infancia. Con las necesidades de Stephanie, siempre teniendo prioridad sobre las mías. La situación siguió deteriorándose en las semanas siguientes. Stephanie invitaba amigos sin avisar. A veces justo cuando yo estaba en medio de llamadas de trabajo. Tomaba mi ropa sin pedir permiso y me la devolvía manchada o estirada. La factura del agua se duplicó porque se duchaba 2 veces al día durante 40 minutos. La factura de electricidad se disparó por su uso constante de mis herramientas de peinado y aparatos electrónicos. Mi pacífica rutina matutina quedó hecha añicos al tener que esquivar sus pertenencias. Mi momento de relajación por la noche era imposible con sus amigos riendo a carcajadas o con sus conversaciones telefónicas hasta altas horas. Mis planes de fin de semana se derrumbaban por sus repentinas crisis emocionales que exigían mi atención y apoyo. El impacto en mi trabajo comenzó a notarse. Perdí un plazo por primera vez en mi carrera. Mi jefa me llamó para hablar, preocupada por mi repentina baja en el rendimiento. Mis perspectivas de promoción, que antes eran tan prometedoras, ahora parecían desvanecerse. ¿Todo está bien en casa? Me preguntó mi jefa Diane durante nuestra reunión individual. Consideré mentir, pero opté por una verdad simplificada. Problemas familiares. Mi hermana se está quedando conmigo temporalmente y ha sido un ajuste. Diane asintió con simpatía. La familia puede ser complicada. Solo no dejes que afecte tu trabajo. Demasiado tiempo. La cuenta Gendesanes. Demasiado importante. Esa noche me encontré quedándome hasta tarde en la oficina. Reacia volver a mi propio apartamento. Se había convertido en un patrón, encontrar excusas para estar en cualquier sitio menos en casa. Cancelaba planes con amigas porque me avergonzaba del estado de mi apartamento y estaba agotada por la tensión constante. Una noche, después de descubrir que Stephanie había usado mi carísimo serum facial y había vaciado el frasco, me derrumbé, llorando en mi baño. Llamé a Laura, que se había convertido en mi salvavidas durante esta pesadilla. No puedo más, sollozaba. Es como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Mis padres no me escuchan. Stephanie no va a cambiar. Me siento atrapada. ¿Has considerado buscar otro apartamento? Sugirió Laura con suavidad. Con tan poca antelación y a los precios actuales de mercado, mis padres me cobran un 30% menos de lo que cuesta este lugar. No puedo permitirme algo comparable por mi cuenta. Tal vez no comparable, reconoció Laura, pero algo que sea tuyo, donde tú pongas las reglas. ¿Vale tu cordura la diferencia de precio? Al mirar a mi alrededor. A mi santuario, que alguna vez fue pacífico y ahora estaba invadido por la presencia de Stephanie, me di cuenta de que quizás Laura tenía razón.
Pero antes de que pudiera considerar seriamente esa opción, las cosas tomarían un giro aún más dramático exactamente un mes después de que Stephanie se mudó. Recibí una llamada de mi padre mientras estaba en el trabajo. Su tono era inusualmente formal, casi de negocios de Lisan. Tu madre y yo queremos tener una conversación familiar esta noche. Es importante que tanto tú como Stephanie estén presentes. Iremos alrededor de las 7. Una sensación de temor se asentó en mí estómago. ¿De qué se trata, papá? Lo discutiremos todo esta noche, respondió de forma críptica antes de colgar. Pasé el resto de la jornada distraída, repasando posibles escenarios en mi mente. ¿Iban a llevarse a Stephanie de vuelta a su casa? ¿Le habían encontrado un apartamento o se trataba de algo completamente distinto? Cuando llegué a casa, Stephanie había ordenado el apartamento la primera vez desde su llegada. Estaba inusualmente callada y no dejaba de mirar su teléfono. ¿Sabes de qué se trata esta reunión?, pregunté, con la sospecha creciendo en mí. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. No mucho. Papá solo dijo que querían hablar. Con las 2, a las 7 en punto, nuestros padres llegaron. Mamá trajo una cazuela para que no tuviéramos que preocuparnos por la cena. Y papá llevaba una carpeta que de inmediato encendió las alarmas en mi cabeza. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor, la misma que había encontrado en un mercadillo y restaurado con cariño. Mi madre sirvió la cazuela, mientras mi padre carraspeó y abrió la carpeta. Elisan, ¿cómo sabes? Tu hermana ha estado quedándose contigo durante el último mes, dado que el arreglo de convivencia parece estar funcionando. Necesitamos hacer algunos ajustes a tu contrato de alquiler. Me quedé congelada con el tenedor a medio camino hacia mi boca. ¿Qué tipo de ajustes? Mi padre deslizó un papel sobre la mesa. Necesitaremos aumentar tu alquiler a partir del próximo mes. El nuevo monto será el doble de lo que pagas actualmente. Casi me atraganté. ¿El doble? ¿Por qué doblarían mi alquiler? Bueno, ahora viven 2 personas en el apartamento, intervino mi madre como si eso lo explicara todo. Eso significa el doble de servicios, el doble de desgaste en la propiedad. Pero Stephanie no está pagando nada, señalé, con la voz elevándose a pesar de mis intentos de mantener la calma. Ella no tiene trabajo. Precisamente por eso necesitamos ajustar tu alquiler, explicó mi padre con ese tono paciente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo obtusa. Necesitamos cubrir los gastos adicionales que Stephanie genera mientras se recupera. Miré a Stephanie, que estudiaba su plato con atención, con una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Déjame ver si entiendo, dije despacio. ¿Quieren que yo pague el doble de alquiler para cubrir que Stephanie viva aquí, aunque yo no la invité? Aunque no tengo espacio para ella y ya estoy lidiando con mayores gastos y con la interrupción de mi vida. Elisan, dijo mi madre, con ese tono de advertencia que conocía bien desde la infancia. Stephanie es familia. La familia se apoya en los momentos difíciles. Entonces, ¿por qué ese apoyo siempre es en una sola dirección?, pregunté. Porque siempre soy yo la que tiene que dar. Mientras que Stephanie solo recibe, mi padre frunció el ceño. Eso no es justo, Elisan. Tu hermana ha tenido mala suerte recientemente. Mala suerte o malas decisiones. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. La mesa quedó en silencio. Los ojos de Stephanie se llenaron de lágrimas en el acto. Un talento que había perfeccionado a lo largo de los años. No puedo creer que digas algo tan cruel, me regañó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dándote este hermoso apartamento a un precio por debajo del mercado durante años. He pagado el alquiler puntualmente todos los meses, repliqué. He mantenido el apartamento. Incluso lo he mejorado. Esto fue un acuerdo comercial que benefició a ambas partes. Ahora el acuerdo está cambiando, dijo mi padre con firmeza. La nueva renta será efectiva a partir del 1 del próximo mes. Eso te da 2 semanas para ajustar tu presupuesto. Miré el papel que había deslizado sobre la mesa. El nuevo monto consumiría casi el 70% de mis ingresos mensuales después de impuestos, destruiría mi plan de ahorros y haría imposible mantener mi estilo de vida actual. No puedo permitirme esto, dije simplemente, no con mi salario actual. Entonces quizás deberías buscar un trabajo mejor pagado, sugirió mi padre, o tomar algún trabajo independiente. Siempre hablas de esos negocios paralelos que la gente hace hoy en día. La ligereza con la que desestimaba mi realidad financiera hizo que algo se rompiera dentro de mí. Años de ser siempre la responsable, de ver cómo Stephanie recibía segundas oportunidades sin fin, mientras yo trabajaba el doble por la mitad del reconocimiento. Culminaron en ese momento, dije con la voz firme, a pesar de la rabia y el dolor ardiendo dentro de mí. Podría simplemente mudarme. Hubo un momento de silencio antes de que los 3 estallaran en carcajadas. ¿Mudarte? ¿A dónde?,
Preguntó mi madre entre risas. ¿Tienes idea de cómo están los precios de alquiler ahora mismo? No encontrarías nada parecido a lo que tienes aquí, incluso con la nueva tarifa, añadió mi padre con seguridad. Tu vida entera está aquí, intervino Stephanie. Todas tus cosas. Tu rutina. ¿No te irías de verdad? Sus risas despectivas se sintieron como una bofetada. Realmente creían que estaba atrapada, que no tenía otra opción más que aceptar los términos que ellos dictaban. Quizás lo peor era que pensaban que me faltaba el valor para salir adelante por mi cuenta. Empezaré a buscar un nuevo lugar mañana, dije en voz baja. Mi padre agitó la mano con desdén. Elisan, no seas dramática. Firma el nuevo acuerdo, y podremos disfrutar todos de esta deliciosa cena que preparó tu madre. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y lo sostuve sobre el papel durante un largo momento. Entonces dejé el bolígrafo sobre la mesa sin firmar. Les haré saber mi decisión a finales de la semana, dije. El resto de la cena transcurrió en una conversación incómoda, centrada sobre todo entre mis padres y Stephanie acerca de sus planes para encontrarse a sí misma y explorar nuevas trayectorias profesionales. Yo permanecí en silencio, con una tormenta de emociones y pensamientos agitándose dentro de mí. Después de que se marcharon, Stephanie intentó actuar como si nada hubiera pasado, encendiendo la televisión y acomodándose en su lugar habitual, en mi sofá. Tienen razón, ¿sabes?, dijo con naturalidad. No te mudarías de verdad. Este lugar es demasiado perfecto y odias los cambios. En ese momento, al mirarla recostada en mis muebles, usando mi cuenta de Netflix, comiendo mi comida y hablando con tanta seguridad arrogante, algo se cristalizó dentro de mí. Esto no se trataba solo del aumento del alquiler. Se trataba de respeto, de límites y de defenderme dentro de una dinámica familiar que llevaba demasiado tiempo rota. Me fui a la cama sin responder, pero me quedé despierta durante horas, con la mente acelerada, llena de posibilidades y planes. Al amanecer, supe exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, llamé para reportarme enferma en el trabajo por primera vez en más de un año, en cuanto Stephanie salió hacia su visita diaria a la cafetería, donde según ella estaba haciendo contactos, pero en realidad solo pasaba horas revisando redes sociales. Me senté en mi mesa de comedor con mi portátil y una libreta. Primero evalué mi situación financiera. Había estado ahorrando el 20% de mis ingresos de forma constante durante los últimos 3 años, aunque no era suficiente todavía para un pago inicial de una casa. Si era un fondo de emergencia considerable que podía cubrir el primer y último mes de alquiler, el depósito de seguridad y los gastos de mudanza, si fuera necesario. Calculé el alquiler máximo que podía permitirme, basándome en la regla estándar de no gastar más del 30% de mis ingresos en vivienda. La cifra fue desalentadora, significativamente menor a lo que pagaba actualmente, incluso antes del aumento propuesto, lo que significaba que tendría que hacer concesiones en ubicación, tamaño o comodidades. Luego contacté a 3 agentes inmobiliarios, especializados en alquileres. Fui honesta con mis limitaciones de presupuesto y mi plazo, explicando que necesitaba mudarme en un máximo de 2 semanas. 2 de ellos se mostraron dudosos, pero prometieron buscar opciones. La tercera, una mujer, llamada Vanessa, fue más optimista. El mercado está difícil, pero no imposible, me aseguró, especialmente si estás dispuesta a considerar vecindarios un poco más alejados del centro, espacios algo más pequeños. Mientras esperaba que los agentes me respondieran, dirigí mi atención a mi contrato de arrendamiento actual. Saqué el documento de mi archivador y lo leí con atención, algo que, admito, debería haber hecho más a fondo al firmarlo. Para mi sorpresa y alivio, no había especificado un plazo mínimo de arrendamiento después del periodo inicial de 1 año, que ya había vencido hacía mucho. Efectivamente estaba en un acuerdo mes a mes con la obligación de dar un aviso de 30 días para desocupar. Más importante aún, no había ninguna cláusula sobre los muebles o accesorios del apartamento. Todo lo que había comprado a lo largo de los años era legalmente mío, desde el sofá hasta el refrigerador. Mis padres solo habían provisto los electrodomésticos básicos integrados, como la estufa y el lavavajillas. Aún así, quería estar completamente segura. Le envié un mensaje a Laura, cuyo hermano era abogado inmobiliario. Puedes preguntarle a Kyle una duda legal hipotética sobre derechos de inquilino y propiedad de los muebles. Laura me devolvió la llamada 20 minutos después. Kyle dice que, a menos que esté específicamente indicado en el contrato, cualquier mueble que tú hayas comprado te pertenece, sin importar quién sea el dueño del edificio. También dijo que, si tus padres intentan reclamar lo contrario sin documentación, no tendrían un caso armada. Con este conocimiento, me sentí más segura para seguir adelante. Al final del día, Vanessa me había enviado anuncios de 5 apartamentos potenciales. Todos eran más pequeños que mi lugar actual, y ninguno tenía el mismo encanto o carácter.
pero estaban dentro de mi presupuesto y disponibles de inmediato. Al día siguiente pedí otro día personal y visité las 5 propiedades. Los primeros 3 lugares fueron descartados de inmediato, o estaban en mal estado o en ubicaciones que harían mi trayecto insoportable. El cuarto tenía potencial, pero estaba en el límite absoluto de mi presupuesto, sin margen para negociar. El quinto apartamento era el más pequeño, con apenas 46 metros cuadrados, pero había sido renovado recientemente con nuevos pisos y electrodomésticos. Estaba en un edificio seguro, con lavandería en el lugar, aunque quedaba 15 minutos más de mi oficina. Estaba cerca de una línea de autobús directa. Lo más importante, el arrendador estaba dispuesto a trabajar con mi ajustado calendario y me ofreció un pequeño descuento en el depósito de seguridad si podía mudarme en 10 días. Firmé el contrato en el acto, entregando el depósito con mi tarjeta de crédito y programando una inspección final para la semana siguiente. Al salir del edificio, sentí una extraña mezcla de ansiedad y euforia. En apenas 48 horas había decidido dar un giro total a mi vida de vuelta en lo que pronto sería mi antiguo apartamento. Comencé a planear la logística de la mudanza. Hice un inventario detallado de todo lo que poseía, separando los objetos en categorías, lo imprescindible, lo que podía vender y lo que podía donar. Investigué compañías de mudanza y me desanimaron las cotizaciones que recibí por tan poco tiempo de anticipación. Incluso el camión más pequeño con ayuda mínima costaba casi $1000 esa noche, mientras Stephanie charlaba por teléfono con una amiga sobre una próxima fiesta. Completamente ajena a mis planes, contacté a mi círculo de amistades. En cuestión de horas, ya había reunido un equipo voluntario de 6 personas con 2 camionetas y un SUV. Laura ofreció su garaje para almacenamiento temporal si era necesario y su novio, que trabajaba como contratista, se ofreció a ayudar a desarmar y volver a armar los muebles. La última pieza de mi plan involucraba el tiempo. Revisé las redes sociales de mis padres y confirmé lo que sospechaba. Mi madre había estado publicando sobre la próxima reunión familiar en casa de mi tía, a 3 horas de distancia. Llevaban meses hablando de ello, y yo ya había rechazado la invitación alegando compromisos de trabajo. Stephanie, siempre ansiosa por atención familiar, había confirmado su asistencia. Esto me daba la oportunidad perfecta. Mis padres y Stephanie estarían fuera desde el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía. Programé la mudanza para el sábado, lo que nos daría un día completo para vaciar el apartamento de todo lo que me pertenecía. A medida que el plan tomaba forma, sentí una creciente determinación. No se trataba solo de escapar de una situación financiera injusta. Se trataba de finalmente defenderme y cambiar una dinámica familiar que había sido tóxica por demasiado tiempo. La noche antes de la reunión ultimátum de mis padres, en la que esperaban que firmara el nuevo contrato de alquiler, le envié un mensaje a mi padre: he tomado mi decisión sobre el apartamento. La discutiré con ustedes cuando regresen de casa de la tía Jean el domingo. Él respondió de inmediato: necesitamos resolver esto antes del fin de semana. Elisan, tu madre y yo esperamos que seas razonable con esto. No contesté. Por una vez, no seguiría su guión. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de preparativos. Organicé el reenvío de mi correspondencia. Programé las transferencias de servicios y empaqué discretamente lo esencial mientras Stephanie estaba afuera. Retiré efectivo para gastos de último minuto y agradecí a mi yo del pasado por mantener registros meticulosos de compras, completos con recibos de la mayoría de los artículos importantes guardados en la nube. El viernes por la tarde, mientras veía a Stephanie preparar una bolsa de viaje para la reunión familiar, sentí una extraña calma. No tenía idea de que, cuando regresara, el apartamento estaría transformado y con él. ¿Nuestra relación de verdad no vienes?, preguntó, al salir por la puerta. Mamá dice que la tía Jean tiene muchas ganas de verte. Tengo demasiado trabajo acumulado, respondí con la verdad, aunque no por las razones que ella suponía. Que lo pasen bien, mientras su transporte se alejaba. Miré alrededor del apartamento que había sido mi hogar durante 5 años. Para esta misma hora mañana, luciría muy distinto, y también mi vida. El sábado amaneció claro y luminoso, como si el universo aprobara mi decisión. Apenas había dormido. Una mezcla de ansiedad y adrenalina me mantuvo alerta toda la noche. A las 6 de la mañana, ya estaba revisando los últimos objetos de mi armario cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Operación Día de la Independencia en marcha. Las tropas llegan a las 8 horas. Sonreí ante su intento de aligerar el ambiente con jerga militar. A las 7:30 ya había desmontado la base de mi cama y estaba vaciando mi cómoda cuando escuché el primer golpe en la puerta. Laura llegó con café y bagels, seguida de cerca por su novio Márquez con su caja de herramientas. En menos de una hora, el resto del equipo voluntario se había reunido. Muy bien, todos, dije.
intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarme. Gracias de verdad por ayudar hoy. El plan es tener todo fuera para las 4 de la tarde. Los muebles grandes primero, luego las cajas. Después los objetos pequeños. Trabajamos con una eficiencia sorprendente. Márquez y un amigo suyo, se encargaron de desarmar los muebles más grandes, mientras Laura y otros 2 amigos formaban una cadena de cajas desde el apartamento hasta los vehículos. Yo me movía entre los grupos, dirigiendo el tráfico y tomando decisiones sobre qué iba, a dónde. Para el mediodía, mi dormitorio estaba completamente vacío. La cocina iba a la mitad y los muebles de la sala ya estaban listos para el transporte. Hicimos una pausa rápida para almorzar sándwiches que pedimos a domicilio, todos sentados en el suelo en círculo, ya que no quedaba un solo asiento. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Laura en voz baja, mientras los demás conversaban. Reflexioné un momento antes de responder. Triste, enojada, aliviada. Orgullosa, todo al mismo tiempo. Ella me apretó la mano. Estás haciendo lo correcto. Esto ya venía tarde, la tarde siguió al mismo ritmo. Hicimos 3 viajes a mi nuevo apartamento, acomodando cuidadosamente los muebles y apilando cajas en el espacio mucho más pequeño. Mi nuevo casero parecía sorprendido por la eficiencia de nuestra operación, pero impresionado con nuestra organización. La mayoría de las mudanzas que veo son un completo caos, comentó mientras sostenía la puerta para nosotros. Ustedes sí tienen un sistema. A las 3:30 ya solo quedaban los últimos objetos. El apartamento, que había estado tan cuidadosamente amueblado, ahora se veía inquietantemente vacío. Permanecían los electrodomésticos empotrados y las persianas que venían con el lugar. Todo lo demás, desde la cortina de baño hasta las bombillas de las lámparas, era mío y ya había sido empacado. Hice una última revisión para asegurarme de no olvidar nada en armarios o cajones. En la cocina, dejé un sobre en la encimera que contenía mis llaves, el cheque del próximo mes, como lo exigía el aviso de 30 días y una breve carta explicando mi decisión. La carta era factual y sin emociones. Simplemente afirmaba que estaba ejerciendo mi derecho a rescindir el contrato de arrendamiento con el aviso correspondiente y que solo había llevado mis pertenencias de pie en la sala vacía por última vez. Laura me pasó un brazo por los hombros. ¿Lista?, preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Con una última mirada, cerré con llave la puerta detrás de mí. La reacción llegó antes de lo que esperaba. Apenas habíamos terminado el último viaje a mi nuevo apartamento y celebrábamos con pizza y cerveza cuando mi teléfono explotó con notificaciones. Primero, una serie de mensajes de Stephanie. ¿Qué demonios, Elisan? ¿Dónde está todo el mobiliario? ¿Dónde se supone que voy a dormir? Mamá y papá están furiosos. Después vinieron las llamadas. Mi madre primero, luego mi padre. Luego mi madre otra vez. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Necesitaba tiempo para calmarme antes de la confrontación. Cuando finalmente escuché los mensajes, la voz de mi madre era casi histérica. Elisan, Elizabeth, ¿qué has hecho? Volvimos a casa y encontramos el apartamento completamente vacío. ¿Esto es algún tipo de broma? Llámame inmediatamente. El mensaje de mi padre fue más frío, más amenazante. Este comportamiento es completamente inaceptable. Elisan, ese mobiliario pertenece a ese apartamento. Has violado tu contrato de arrendamiento. Devuélveme la llamada ahora mismo antes de que tenga que tomar acciones legales. Esperé hasta que mis amigos se fueron, agradeciéndoles profundamente por toda su ayuda antes de finalmente devolverle la llamada a mi padre. Su voz estaba tensa, apenas conteniendo la rabia, cuando contestó. Explícate, exigió sin preámbulos. Respiré hondo, centrándome. Decidí mudarme, como te dije que podría hacerlo. Di el aviso correspondiente, tal como lo exige el contrato. Pagué el último mes de alquiler y me llevé mis pertenencias. ¿Tus pertenencias?, resopló. Ese mobiliario pertenece al apartamento. En realidad, no, respondí con calma. Cada mueble de ese apartamento lo compré yo con mi propio dinero. Tengo recibos de todo. Si quieres verlos. El contrato no menciona ningún mobiliario proporcionado por el arrendador, que en este caso son tú y mamá. Hubo un momento de silencio atónito antes de que se recuperara. Esto no se trata de legalidades, Elisan. Se trata de que tu hermana no tiene dónde dormir esta noche. El apartamento está completamente vacío. En Target venden colchones inflables por menos de $50, sugerí. O podría quedarse en su casa. La habitación de invitados ya debe estar terminada, ¿verdad? Otro silencio. Más largo esta vez. Entonces lo comprendí con claridad. Probablemente nunca hubo renovaciones. Solo había sido una excusa. ¿Dónde estás?, preguntó al fin. Tengo un nuevo apartamento, dije, sin dar la dirección. Es más pequeño. Pero es mío.
Esto no ha terminado, advirtió. Tu madre está destrozada. Stephanie, está llorando. ¿Es eso lo que querías? ¿Hacerle daño a tu familia? La manipulación casi surtió efecto. Casi. Pero me mantuve firme, lo que yo quería era ser tratada con respeto. Respondí con voz pareja. Lo que yo quería era que se reconocieran mis límites. Lo que yo quería era que mi amabilidad no se diera por sentada, así que esto es venganza. Una especie de rabieta infantil porque te pedimos que ayudaras a tu hermana, no. Papá, esto soy yo tomando una decisión sobre mi propia vida. Pagué el alquiler de los últimos 30 días, como correspondía. Stephanie puede quedarse ahí si quiere, pero tendrá que conseguir su propio mobiliario. Escuché la voz de mi madre al fondo, exigiendo el teléfono. Hubo un ruido, y luego su voz, llena de lágrimas, llegó a través de la línea. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana, a nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mamá, dije con suavidad, no he hecho nada malo. Simplemente me mudé de un apartamento que ya no funcionaba para mí, llevándome mis propias pertenencias. Pero ¿dónde se supone que va a dormir Stephanie? No queda nada, en el mismo lugar en el que habría dormido si yo nunca hubiera vivido ahí. El apartamento estaba sin amueblar cuando me mudé. Recuérdalo. Ese simple hecho pareció dejarla en silencio. Hubo una larga pausa antes de que hablara de nuevo, con un tono diferente ahora. ¿De verdad sacaste todo en un solo día? Sí. ¿Y ya tienes un lugar nuevo? ¿Planeaste todo esto? Sí, de otra pausa. Nunca pensé que realmente te irías. Había algo en su voz, no exactamente respeto, pero tal vez el inicio de ello. Un reconocimiento de que yo no era la misma persona sumisa que siempre habían asumido que era. La conversación terminó poco después con vagas amenazas sobre futuras discusiones y decisiones por tomar. Colgué, sintiéndome agotada, pero extrañamente en paz. Por primera vez en mi vida adulta había trazado una línea y la había mantenido. A pesar de la manipulación emocional y las culpas que siempre habían funcionado en el pasado. Esa misma tarde recibí un mensaje sorprendente de mi padre. El apartamento se ve diferente, vacío. Había olvidado cómo era antes de que te mudaras. Hablaremos más mañana. No era una disculpa, ni de cerca. Pero era un reconocimiento, y por ahora eso bastaba. En las semanas que siguieron a mi dramática salida, me adapté a la vida en mi nuevo apartamento. El espacio era de hecho mucho más pequeño, lo que me obligó a organizarme con creatividad y a tomar decisiones difíciles sobre qué pertenencias conservar. Mi cama tamaño king dominaba la habitación, dejando apenas espacio para caminar a su alrededor. Mi querido sofá seccional tuvo que dividirse en piezas separadas para caber en la sala. Mi mesa de comedor ahora cumplía una doble función, escritorio y superficie para comer. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, había una ligereza en mi nuevo hogar que no tenía nada que ver con los metros cuadrados. Por primera vez en años, quizás en toda mi vida, sentía que realmente tenía el control de mi espacio y de mi vida. Cada objeto estaba exactamente donde yo quería. Cada decisión, desde cuándo lavar la ropa hasta qué temperatura poner en el termostato, era solo mía. La paz que venía con esa autonomía valía mucho más que el espacio extra que había dejado atrás. Me presenté a mis vecinos, algo que nunca me había molestado en hacer en mi edificio anterior. Para mi sorpresa, la mujer del otro lado del pasillo era diseñadora gráfica. Trabajaba desde casa y me invitó a tomar un café en nuestro jardín compartido de la azotea. El señor mayor de al lado se ofreció a regar mis plantas cuando yo viajara por trabajo. Poco a poco fui construyendo una pequeña comunidad en mi nuevo edificio, creando conexiones que se sentían genuinas y de apoyo. Mientras tanto, la situación con mi familia evolucionó de maneras inesperadas. Stephanie, enfrentada a un apartamento vacío y sin nadie que atendiera sus necesidades, se vio obligada a hacer cambios, según las actualizaciones reticentes de mi madre. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una boutique local similar a su empleo anterior. No era mucho, pero era un comienzo hacia la independencia financiera. Mis padres, después de que se disipara la conmoción y la ira iniciales, parecían estar pasando por un periodo de reflexión. Mi padre, en particular, parecía estar reconsiderando su papel en haber fomentado la dependencia de Stephanie. Durante una breve llamada telefónica, 2 semanas después de mi mudanza, me hizo preguntas sobre mi nuevo lugar, sin el juicio que yo esperaba. ¿Te las estás arreglando bien con el presupuesto? Preguntó con un tono cuidadosamente neutral. Sí. Respondí con honestidad. Es más ajustado que antes, pero me las arreglo. La ubicación en realidad es mejor para mi trayecto, lo que ahorra en costos de transporte. Eso es bueno, dijo con torpeza. Tu madre y yo hemos estado hablando de Stephanie. De algunos patrones que quizás hayamos alentado con los años. Era lo más cercano a un reconocimiento de su favoritismo que había escuchado jamás y, aunque no era una disculpa, se sintió como un progreso. Mi relación con mi madre seguía tensa.
Ella continuaba viendo mis acciones como una traición a la lealtad familiar en lugar de un paso necesario hacia límites saludables. Nuestras conversaciones eran cortas y superficiales, centradas en el clima y el trabajo, en lugar del elefante emocional en la habitación, sorprendentemente. Stephanie fue la primera en acercarse de manera significativa. Un mes después de mi partida, me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos a tomar un café. Acepté, curiosa por saber qué quería, pero decidida a mantener mis límites. Nos reunimos en una cafetería neutral a medio camino entre nuestras casas. Se veía distinta, de algún modo. Con menos maquillaje y ropa más sencilla que sus habituales conjuntos a la moda. Tu nuevo lugar es bueno, dijo después de que habíamos pedido nuestras bebidas. Lo es, confirmé. Diferente, pero bueno. Asintió, jugueteando con la servilleta. No pensé que, de verdad, te irías. Ninguno de nosotros lo pensó. Lo sé. Fue algo bastante atrevido. En realidad, admitió con una pequeña sonrisa, la cara de papá cuando entramos en ese apartamento vacío, ojalá hubiera tomado una foto, a pesar de mí misma, solté una risa. No se trataba de venganza, lo sabes. Ahora lo sé, bajó la mirada hacia su café. He estado pensando mucho en dos cosas, en cómo siempre esperé que la gente se ocupara de mí, en cómo nunca tuve que enfrentar consecuencias porque siempre había alguien que me rescataba. Permanecí en silencio, dejándola continuar a su propio ritmo. Cuando te fuiste, fue como si de pronto tuviera que arreglármela sola. Mamá y papá trajeron un colchón inflable. Pero era incómodo y lo odiaba. Así que conseguí un trabajo para comprar mi propia cama. Y cuando empecé a trabajar otra vez, me di cuenta de que, en realidad me gusta tener mi propio dinero. No tener que pedir para todo. Eso es genial, Steph, dije, genuinamente contenta por ella. Sigo quedándome en el apartamento, añadió rápidamente, pero ahora estoy pagando alquiler. No mucho, pero algo. Y estoy buscando una situación de compañera de piso. Para cuando termine el contrato, hablamos durante casi 2 horas, más de lo que habíamos hablado en años. Por primera vez. Se sintió como una conversación entre iguales en lugar de la dinámica familiar de ella tomando y yo dando. Al despedirnos, me abrazó con torpeza. Lo siento, susurró, por haber sido una hermana tan terrible. No fuiste terrible, la corregí. Simplemente teníamos patrones poco saludables. Todos nosotros. El proceso de sanación con mi familia continuó lentamente durante los meses siguientes. Hubo retrocesos y conversaciones difíciles, momentos en que los viejos patrones amenazaban con reaparecer. Mi madre todavía intentaba, de vez en cuando, hacerme sentir culpable por haber abandonado a Stephanie. Mi padre una vez caía en su papel autoritario, soltando consejos no solicitados sobre mis finanzas o mi carrera. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no podían asumir mi obediencia ni dar por sentada mi ayuda. Cada interacción requería respeto mutuo. Simplemente no sucedía. Rechazaba invitaciones que se sentían como obligaciones y aceptaba solo aquellas que eran genuinas. Ofrecía ayuda cuando podía hacerlo sin resentimiento y decía que no cuando no podía. 6 meses después de mi mudanza, nos reunimos para el Día de Acción de Gracias en casa de mis padres. La atmósfera era distinta, cautelosa, pero no desagradable. Stephanie llevó un postre que había horneado ella misma. Yo llevé una botella de vino que podía permitirme de verdad. Mi padre cortó el pavo con menos ceremonia que de costumbre y mi madre preguntó por mis nuevos vecinos con lo que parecía ser un interés genuino. Mientras comíamos, miré alrededor de la mesa a estas personas que me habían formado tanto, en lo positivo como en lo negativo. No sentí el resentimiento que me había alejado, ni la desesperada necesidad de aprobación que me había mantenido complaciente durante tanto tiempo. En su lugar, sentí una aceptación tranquila. Un reconocimiento de que todos éramos individuos imperfectos, haciendo lo mejor que podíamos con las herramientas emocionales que teníamos. La mayor lección que aprendí de esta experiencia no fue sobre muebles, apartamentos ni dinero. Fue sobre la diferencia entre amar y permitir, entre generosidad y ser aprovechado. Aprendí que, a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es establecer límites claros y mantenerlos firmes, incluso cuando duele. También descubrí el valor de la verdadera independencia, no solo financiera, sino emocional, la seguridad de saber que podía sostenerme por mí misma. Tomar decisiones difíciles y afrontar sus consecuencias me dio una confianza que se filtró en cada aspecto de mi vida. Mi trabajo mejoró, mis amistades se profundizaron y mi sentido de identidad se fortaleció. Hoy, un año después de aquel dramático día de mudanza, me siento en mi pequeño pero apreciado apartamento, rodeada de los mismos muebles que alguna vez llenaron un espacio más grande, pero que ahora se sienten perfectamente adecuados para el lugar en el que estoy. He añadido nuevas piezas elegidas específicamente para este hogar y he dejado ir otras que ya no me servían. En muchos sentidos,
Eso fue lo que toda la experiencia me enseñó sobre la vida. Nos aferramos a relaciones, patrones y expectativas, que alguna vez encajaron, pero que quizás se han vuelto incómodos o limitantes. Tener el valor de evaluar lo que realmente nos sirve, de mantener lo que nutre nuestro crecimiento y soltar lo que nos restringe. Es quizás la habilidad más importante que podemos desarrollar. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que tu amabilidad fue confundida con debilidad, en la que tus límites fueron cruzados una y otra vez o en la que te sentiste atrapado por las expectativas de otros, recuerda que tienes el derecho y el poder de cambiar esa dinámica. Puede que no sea fácil y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero dar ese primer paso hacia honrar tus propias necesidades puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean de maneras que nunca habrías imaginado alguna vez. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil que finalmente llevó a una relación más sana con miembros de tu familia? ¿O te has encontrado en una situación similar a la mía? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien defenderse. Asimismo, gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer es amarte lo suficiente como para decir que no.